Estás escuchando Radio JAR, a tu lado siempre. Sintonizanos a través de www.radiojar.com.ar. Misterios del alma tierra. Un viaje a lo desconocido de la mano de Pachi Villar de Paul. Un momento para el desarrollo, investigación y análisis de la ufología. Misterios del alma tierra, por Radio JAR, a tu lado siempre. Hola, muy buenas noches y muy buenos días, si es el caso, muy buenas tardes, estimadas, estimados oyentes de Radio JAR, a tu lado siempre. Es para mí una enorme alegría, un enorme placer dirigirme a todos, todas ustedes. Soy Pachi Villar de Paul, director, conductor del programa Misterios del Alma Tierra. Agradezco enormemente su atención y quiero primero agradecer a José Ruchisano y todo el equipo de compañeras y compañeros de Radio JAR, a tu lado siempre, su calurosísima acogida, que agradezco. Para mí es un privilegio, es un honor poder poner mi granito de arena en Radio JAR, a tu lado siempre, y poder desarrollar para todos ustedes, estimados, estimadas oyentes de Argentina, programas que nos ayudarán a analizar y entender la ufología. Hoy, primer programa en Radio JAR, a tu lado siempre, en Argentina, programa al que se nos sumarán desde México, vía el canal sabersinfin.com, de mi querido admirado Abel Pérez Rojas, ese grandísimo poeta intelectual con unas capacidades especiales para análisis y explicación de todo lo paralelo a lo humano, como veíamos en los últimos programas abordando la ufología desde la filosofía, desde la poesía con Abel también, generando Abel, a raíz de haber estado en programa en España, un artículo que ahora vais a poder escuchar, permitirme os tuteo, es una forma de hablar en España y voy por ser la forma habitual de la que hablo, me permitís por favor que os tutee, estimados oyentes, estimadas oyentes. Entonces, decía, generó Abel Pérez Rojas un brillante artículo a raíz de estar en programa y reflexionar sobre ufología, filosofía, artículo que vais a poder escuchar, como os decía, y que fue, como nos dice Abel, editado en más de 20 periódicos impresos y digitales de América y además a las pocas horas, a las 24 horas, también fue traducido al francés y publicado por MUFON Francia. Entonces, vamos a ver un poquito en este programa de hoy algunas intervenciones de estimadísimos invitados que hemos tenido en España estos últimos programas y para daros un poquito idea de qué manera y con qué invitados estamos tratando de abordar la ufología. Porque hace ya unos cuantos programas tuve que improvisar, no emitir el programa que tenía contemplado y poner encima de la mesa para todos vosotros, queridos oyentes, en España y ahora para vosotros en Argentina,
el punto en el que estaba después de intento de desarrollo de tratar de hablar de ufología desde la filosofía, punto en el que catedráticos de filosofía, conferenciantes de grado en España, profesores de filosofía de universidades varios, me contestaban a mi invitación para hablar en programa de ufología, filosofía, que no se sentían preparados para eso y que les excusara. Incluso recibí una carta de un colectivo para el desarrollo de la filosofía, el colectivo Mentes Inquietas, representado por Javier y por Miriam, que ahora son amigos que muy amablemente me permitieron incluso leer una carta en la que ellos se dirigían a mí al programa contestándome, diciéndome no sentirse preparados para abordar la ufología desde la filosofía por una serie de problemas. Bueno, Abel Pérez Rojas, mi querido, admirado Abel, estimado amigo, generó ese genial artículo que luego, como veis, tuvimos en programa con el propio Abel. Entonces seguiremos disfrutando de Abel Pérez Rojas. Un enorme beso en el corazón, si es el caso, a todos y todas, cada una de los oyentes también en México, para el canal sabersinfin.com de Abel Pérez Rojas y todos los demás compañeros en esa, labor de altísima importancia para el desarrollo del progreso, ¿verdad? Para el crecimiento de todas las personas y en todos los ámbitos que Abel Pérez Rojas y su equipo dan oportunidades de esa academia, que digo es sabersinfin.com, dan oportunidad a todos y en este caso también a nosotros para poder hablar de ufología. Desde el punto de vista también además veremos que yo vengo haciendo hincapié en muchísimos programas, programas que he dado en otros programas importantes de radio en España, como puedan ser, si es de buen interés, 75 escalones, o Ángulo 13, o Luces en la Oscuridad, o El Ojo de Horus, o, bueno, me dejo algunos, con Gemma Marcos, con Rafael Pardillo, Estudio Oculto, Mysterity 75. Entonces, para ver que la espiritualidad, la dimensión astral de lo UFO es algo que tenemos que contemplarlo. Es decir, los ETs, trato de explicar, no son una raza física que viene de un planeta concreto con intenciones diferentes, sino que lo que se significa en la Tierra con todos esos fenómenos que vemos, significaciones, interactuaciones, para también primero con los militares, con los contactados, con los abducidos, con los crop circles, con las interactuaciones en radares, en canales de radio, con aviones militares, con barcos de guerra, es desde el plano astral. Ellos están en una dimensión superior, elevada, espiritual, una dimensión en la que ellos son comando de este proyecto físico en la Tierra, que es lo que estamos experimentando, como almas, como espíritus que somos, y por eso eso que contemplan todas y cada una de las religiones y personas en el mundo en un momento u otro de su vida, pues es lo que también creo tenemos que tener en cuenta para analizar lo ET, que precisamente ellos son eso, el comando astral que toma cuenta desde lo astral, desde lo divino, del comando del proyecto físico Tierra. Entonces, vamos a escuchar a algunos de los oyentes que han participado en programas en España y para que os vayáis haciendo un poquito idea de algunos programas hoy en este programa alegre, que quiero sea simple una pequeña presentación y toma de contacto entre todos nosotros. Os pongo algunos de los participantes en anteriores programas. Escuchamos entonces a Abel Pérez Rojas con ese genial artículo que escuchamos. El artículo que ayer te compartí, mi querido Pachi, ya lo distribuí con todos los periódicos que colaboro y aparece publicado en alrededor de 20 periódicos impresos y digitales de México y de otros países. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda su servidor y amigo Abel Pérez Rojas, escritor y educador mexicano, director de sabersinfin.com. Mi artículo de la semana le he titulado Filosofía y Ufología, Libertad y Estudio de lo Extraño.
Y esto es derivado de una invitación que hace un par de semanas recibí de Patsy Villar de Paul para participar en el programa radiofónico por internet desde España, Mundo Insólito Radio, acerca del tema filosofía, ufología y poesía. El artículo inicia con la frase: buscamos guarecernos en los paradigmas que nos dan seguridad. Abel Pérez Rojas. Inicia así. El ejercicio de la libertad de pensamiento y el estudio de los fenómenos extraños son trasfondo del puente entre filosofía y ufología. La filosofía, como madre de la ciencia y de todo conocimiento, no debe estar exenta de campos de la realidad que han sido relegados, marginados o ignorados por quienes se asumen como intelectuales o académicos serios, la palabra serios entrecomillado, y por otra parte la ufología u ovnilogía, el estudio del fenómeno ovni, objeto volador no identificado, no puede sustraerse de cimientos y estructuras filosóficas y científicas, si es que aspira a realizar aportes que soporten el escrutinio riguroso de la verdad. A mi parecer, la libertad es el trasfondo para abordar este tema, específicamente el ejercicio de la libertad para reflexionar y estudiar todo, aún aquello que descartamos a priori debido a nuestros prejuicios personales y sociales. Reafirmo este sentido en la afirmación del escritor, novelista, guionista y periodista francés Bernard Weber, quien dice: hay una ciencia, la ciencia de la libertad de pensar por sí mismo, sin molde preconcebido, sin capilla, sin maestro, sin ningún a priori. Toda persona que aspira a ser libre, esta es la ciencia del filósofo, es la esencia del filósofo, no debe rehuir, reflexionar, estudiar o investigar sobre cualquier tema, incluyendo, por supuesto, los asuntos concernientes a la ufología y con otros campos tradicionalmente vetados por el sector formal de la investigación, como son las cuestiones paranormales, los hechos históricos que no coinciden con la narrativa aceptada, entre otros. Un punto de partida para puentear la filosofía y la ufología es el relacionado con la concepción de qué es la vida, qué es ser humano y qué es el universo. Pues si concebimos que estamos frente a una situación compleja, interconectada entre sí con una serie de circunstancias que hasta ahora no hemos estudiado ni siquiera someramente, podríamos adoptar una postura de apertura hacia lo desconocido, aun de aquello que se salga de los paradigmas predominantes que orientan las directrices del arte, de la ciencia y del saber. Por otra parte, a propósito de lo que vengo abordando, escribí en el 2013 un artículo titulado Educarse en y para lo extraño, a fin de reflexionar en torno al valor educativo de lo extraño, es decir, de aquello que por definición es raro, singular o ajeno a la naturaleza, condición de una cosa de la que forma parte. A simple vista, puede verse que el campo de estudio de la ufología entra a la perfección en la definición de extraño. Me permito citar algunos párrafos de dicho artículo que deben leerse a la luz del tema filosofía y ufología. Educarse en y para lo extraño significa cuestionar nuestros puntos de seguridad y abrirse a nuevas estructuras de pensamiento a partir de abordar lo que soslaya la instrucción formal por considerarlo irrelevante o poco serio. El cerebro busca andar sobre lo seguro, buscar escondrijos para guarecerse de las interminables dudas. Es una actitud hasta cierto punto de compensación ante la infinitud de los misterios del universo. Si ponemos en tela de juicio nuestro saber, podríamos estar renunciando a la aparente seguridad que da el conocimiento, pero estaríamos abriéndonos a la expansión del pensamiento, a las ideas originales e innovadoras. No debe tomarse lo extraño solo como sinónimo de paranormal o sobrenatural. En el contexto en el que venimos discurriendo, el término debe remitirnos a lo raro, a lo singular, a lo que habitualmente es desechado o poco abordado por las investigaciones de las instituciones formales. En el ámbito social, por ejemplo, en la historia universal, encontramos episodios que no reciben la misma atención que los acontecimientos divulgados en los libros de texto o en las ciencias naturales, en el caso de la biología. Vemos desafíos extraños en la criptozoología, estudio de los animales cuya existencia es improbable, o en la astrobiología, rama de la ciencia en la que se vinculan astrofísica, biología y geología para el estudio de la existencia, origen, presencia e influencia de la vida en el conjunto del universo. Hay vastas fuentes de fenómenos extraños y aún los conocidos, a la espera de mentes dispuestas a sortear la medianía,
Hasta aquí la extensa pero oportuna cita. Si nos asumimos como seres que buscan ejercer su libertad y formarse en el camino, entonces, frente a nosotros se abren infinitas posibilidades de no rehuir a hallar y a andar los vínculos filosóficos con áreas del saber que no han estado hasta cierto punto visibles, como es el caso de la ufología. Cierro este primer bosquejo diciendo que cualquier persona que aspira a estudiar seriamente la materia que sea, entre ellas la ufología, no puede ni debe renunciar a una conducta ética, ni alejada de las herramientas intelectuales, racionales y tecnológicas que como civilización hemos ido construyendo. En caso contrario, es fácil montar cultos religiosos y fanáticos en cuestiones en las que se requiere imparcialidad, profesionalismo y mucha objetividad. Por otra parte, los filósofos y la filosofía no pueden rehuir especular en torno a la ufología y a otras materias por el simple hecho de que de no hacerlo es abonar a la ignorancia y a la parcialidad del conocimiento. Se requieren ufólogos con bases filosóficas sólidas y filósofos con una visión de la complejidad de la realidad desde el ángulo de la ufología, ¿o no? Pues nos vemos en la próxima entrega, te espero. Hasta entonces, su servidor y amigo Abel Pérez Rojas, escritor y educador mexicano. Mando un abrazo y un saludo muy especial para la audiencia de Patsy Villar de Paul en el programa Mundo Insólito Radio, que se transmite, a través de la estación Mundo Insólito Radio, que transmite el programa Misterios del Alma Tierra. Hasta entonces. Estimadas, estimados oyentes de Radio Jara Argentina, a tu lado siempre, de sabersinfin.com México, hemos podido escuchar ese genial artículo de Abel Pérez Rojas de su propia voz. Vamos a tener la suerte de, como veis, Abel va a ser colaborador en la medida que pueda en esa ocupadísima agenda que tiene. Nos hará el honor de ir colaborando con Misterios del Alma Tierra. Entonces vamos a poder escuchar ahora, por ejemplo, a Raúl Sacrest, un grandísimo investigador, director de programas de radio, invitado a programas de televisión de máxima audiencia para desarrollo de investigación de lo UFO y de también todo lo paranormal o para fantástico. Entonces, un honor también, Raúl Sacrest, un admirado, grandísimo amigo que nos considera también en aquel programa para con filosofía, ufología, nos da también esta magistral lección, como es el caso de Abel Pérez Rojas, y todos y todas veréis cada uno de los invitados, invitadas que tuvimos y que estamos escuchando los audios. Escuchamos al grandísimo Raúl Sacrest. Bienvenido, Raúl. Un enorme abrazo. Gracias por estar aquí otra vez. Gracias, Raúl. Hola, buenas tardes, Pachi, o buenas noches, y a todos tus oyentes de programa de radio. Soy Raúl Sacrest y es un placer enorme poder compartir y, sobre todo, contestar a una pregunta que no es nada sencilla. Yo creo que no es nada sencilla, pero que al mismo tiempo creo que has hecho a diferentes invitados. Con lo cual, voy a apostar por dar mi punto de vista en este sentido, sobre todo con el fenómeno OVNI, y sobre esa pregunta, ¿no? Esa pregunta de qué significa la filosofía dentro del mundo de la ufología. Bueno, claro, evidentemente la filosofía, si nos partimos de esa base, es el estudio, ¿no?, de variedad de problemas fundamentales que hay sobre la existencia. Y bueno, como decir también, como no también, bajo la influencia de las ciencias, de las religiones y de la política. Pero bueno, yo la filosofía o el filósofo considero que en este punto de la vida, ¿no?, o ahora mismo, ¿no?, ahora que estoy haciendo este pequeño audio para el programa, sí que es cierto que, cogiendo las palabras de Pitágoras, ¿no?, él aspiraba a amar y comprender o amar, en este caso aspirar y amar lo que es la sabiduría. Y como en cierto momento también dijo, ¿no?, que en la vida es comparable a unos Juegos Olímpicos, en la cual hay tres clases de personas. Unas son las que buscan el honor y la gloria. Otras personas son las que buscan las riquezas. Y por último, hay unas personas que buscan contemplar el espectáculo. Y ellos serían los filósofos, ¿no? Esa contemplación. Yo creo que en ese punto la filosofía se rige de todo esto, ¿no? Yo creo que es
el modo contemplar, analizar y a razón de eso intentar comprender, ¿no? De hecho, lo podemos ver en muchas circunstancias. De hecho, la filosofía abarca muchos campos. Y con ello quiero decir que antiguos filósofos se basaban en esto, en la observación de cómo ocurrían las cosas y bajo qué criterio ocurrían las cosas. En el fenómeno ovni, en muchas ocasiones no nos queda más que observar qué es lo que ocurre, cómo ocurre, por qué ocurre o cuándo ocurre, que son las grandes preguntas que siempre nos hacemos las personas que estudiamos el fenómeno ovni o que intentamos divulgar de alguna forma estos casos. En una inmensa mayoría, claro, los que estamos a este lado, ¿no? Los que estamos a este lado se nos hace muy complicado porque no es un fenómeno que tenga, no sé, cada vez que llueva, cada vez que nieve, cada vez que haga sol, ocurre el fenómeno ovni y hay una aparición. Cada vez que llega la noche, igual, ¿no? ¿Por qué no cuando llega la noche aparece el ovni? Porque aparece a las 3 de la tarde, no tiene algo, digamos, que marcara esa proyección para poder estudiar en condiciones lo que es el fenómeno ovni. Eso quizás se radica un poco en esa diferencia. Sí que es cierto que el fenómeno ovni, desde la antigüedad, desde los primeros escritos que tenemos de las primeras religiones, primeras etnias, primeras tribus incluso, me atrevería a decir, se viene dando que el fenómeno ovni existe. Existe como tal y en todo momento siempre se han hecho referencias. Estamos en el siglo XXI y seguimos teniendo estas referencias sobre el fenómeno ovni. Seguimos con los avistamientos, seguimos con aquellas luces en los cielos que desafían las leyes naturales que nosotros conocemos, leyes incluso estudiadas en la propia filosofía, ¿no? Y nos quedamos asombrados simplemente por poder ver algo que no comprendemos, algo que los filósofos en su momento observarían con atención e intentarían deslucidar cuál es su realidad. Esta es la realidad, ¿no? El estudio bajo lo que estás viendo o bajo lo que ocurre, ¿no? Incluso la afectación que puede tener a personas. Cuando digo afectación que puede tener a personas, evidentemente me estoy refiriendo a esas personas contactadas, esas personas que de alguna manera han tenido un contacto más allá de lo que sería el simple avistamiento en los cielos, de ver una nave, 2 naves, 3 naves o objetos, no sabemos realmente lo que es, que por eso el fenómeno se llama OVNI, objeto volador no identificado, ¿no? Y esas personas trascienden más allá. Y sí que es cierto que he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que de alguna manera han tenido este tipo de contacto. Curiosamente, para mi sorpresa, en este mundo de la divulgación del mundo del misterio, tanto la ufología como el fenómeno paranormal, que eso sería también otra directriz a la cual tomar, ¿no? También hay mucha clase de fenómeno paranormal que tiene mucha similitud con el fenómeno ovni, pero quizás eso sería otra temática que se podría tratar en otro momento, ¿no? Pero sí que es cierto que estas personas, estos contactados, que incluso, por ejemplo, el que tengo más cercano aquí, Jesús Jofra, que tuvo en ese EVA 4, como tantos otros, ¿no? Incluso como Juan en Argentina, con aquel contacto que tuvo, que incluso ha hecho ahora, bueno, se ha hecho la referencia de un pequeño documental que supuestamente se emitirá en Netflix, ¿no? Es curioso el comportamiento a posterior de estas personas, es decir, como Próspera también. Es muy curioso. ¿Por qué digo esto? Porque son personas que de alguna manera es un ámbito bien normal, común, como digo, de toda etnia, de toda religión, de toda cultura, y en cambio hay una parte que se une, ¿no? Y esa parte unida es el contacto. Claro, cuando juntas estas dos cosas, ¿no? Personas que no se conocen entre sí, personas que el hilo común que tienen simplemente es haber tenido algún tipo de contacto de alguna manera, te das cuenta que a posterior, ¿no? Después de este contacto, esas personas cambian no su apariencia, pero sí su forma de ser, su forma de pensar. ¿Por qué todo esto? Porque se han dado cuenta quizás que lo estipulado, lo que no enseñan en ninguna clase, pero ¿qué ocurre? No tiene nada que ver con la realidad. Es decir, hay algo más allá. De hecho, es tan plausible el hecho de que hay algo más allá, que todos entendemos incluso, reconocido por diferentes gobiernos, la cantidad de miles de millones
gastados en lo que sería la investigación sobre el fenómeno OVNI. No es simplemente porque tengan miedo a que la potencia que tengo contraria resulta que parte de una tecnología superior a la mía en el tema de aviación. No. Están reconociendo abiertamente que el fenómeno OVNI no tiene nada que ver, o por lo menos no se crea que todo, no quiere decir que no haya también esa parte oculta de investigación de aviones secretos, militares y demás, pero que una gran parte no se sabe de dónde proviene este fenómeno. Así que yo creo que sobre la pregunta, ¿no? Sobre la pregunta, la filosofía y el fenómeno OVNI, yo creo que tiene que quedar bien claro esa postura, ¿no? En ese sentido de, como decía Pitágoras también en su momento, ¿no? Hay que sentarse a observar qué ocurre. Y de hecho, incluso te diría más, Pachi, la ciencia, y a todos los oyentes, ¿no? La ciencia lo que hace es observar los comportamientos que se tienen en cualquier ámbito de la vida, desde el nivel científico más primario, mirando por un microscopio, añadiendo, quitando ciertos componentes para ver qué tipo de reacciones se obtienen, ¿no? A partir de ahí, la observación nos dice ciertas realidades. La observación nos dice en el ámbito en el que nos podemos mover o nos estamos moviendo. Y sobre todo, la información de la visión nos está diciendo realmente qué puede llegar a estar ocurriendo. Y eso no es más que una evidencia muy bien plasmada, que el fenómeno OVNI está presente desde que conocemos la historia, desde que se transmite la historia, bien sea de forma oral o escrita, la tenemos bien presente. Y que todavía en el siglo XXI, pese a los contactos que se ha podido tener, o no contactos, seguimos teniendo ese interrogante. Quizás, ¿quiénes son esos tripulantes? ¿Qué son ese tipo de naves? ¿O qué son esos objetos que de vez en cuando se dejan aparecer y generan esas dudas incluso en los propios contactados, ¿no? He visto esto y resulta que mi forma de ver la vida ha cambiado. Yo creo que estamos en ese punto, como decía Pitágoras, ¿no? Unos buscan el honor, la gloria y otros las riquezas. Estamos tan ocupados en esta sociedad buscando honores, buscando riquezas, buscando glorias, buscando ser el más guapo, buscando ser el menos feo, buscando ser algo en la sociedad, que estamos obviando lo que nos está rodeando. De hecho, fíjate que yo creo que estamos obviando tanto que estamos descuidando incluso lo que es la parte natural, que es la naturaleza. Y yo creo que ese es el peor error que puede tener el ser humano. Así que, mientras que las mentes sigan ocupadas en cosas más banales, que no es el misterio de la vida, seguiremos en este punto sin llegar a ser esos filósofos que se sientan a observar para poder entender y tener más conocimiento. Así que desde aquí, Pachi, como digo, te mando un fuerte abrazo. Te doy 1000 gracias por dejarme participar en tu programa y poder poner este pequeño apunte a esa pregunta, a esa gran pregunta sobre filosofía y fenómeno OVNI. Si he servido de ayuda o no, bueno, cada uno que elija, ¿no? Pero como digo, siempre diré lo mismo. Yo creo que nos estamos perdiendo en banalidades cuando tenemos las realidades justo enfrente nuestro. Un saludo y muchas gracias. Espacio publicitario. Estudio Jurídico Contable Ruchizano, Salomón y Asociados. Asesoramiento integral en Derecho Laboral, Comercial y Civil. Sucesiones en Cava y Provincia de Buenos Aires. Impuestos, auditorías, estados contables, evaluación de riesgo crediticio. Consulta sin cargo. Los mejores profesionales para su servicio. Líneas rotativas 4583-6746. Centro Asistencial Veterinario San Marcos. Atención las 24 horas todos los días del año. Servicios de urgencia en clínicas y cirugías. Internación. Cuidados intensivos con oxigenoterapia y monitoreo permanente. Centro Asistencial Veterinario San Marcos. Ubicado en la avenida Díaz Vélez 4730. Frente al Parque Centenario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 49811873 y 49820983. Fábrica de Muebles María Luz, atendido por sus dueños. Ventas por mayor y menor. Muebles de calidad y con garantía. Somos fabricantes de roperos, placares, cómodas, modulares, bajomesadas y alacenas. Todas las medidas. Fábrica de Muebles María Luz los espera en el pasaje González 2567 San Fernando, al norte de Gran Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Especiales JAR,
Un espacio dedicado a bandas y solistas argentinos e internacionales consagrados. 2 horas sin cortes y con el sonido de más alta calidad como ninguna otra radio te lo puede ofrecer. Miércoles 19 horas y sábados 14 horas. Por Radio JAR, a tu lado siempre. Sin Chicanas, el semanario periodístico que te brinda Radio JAR, a tu lado siempre. 2 horas con todo el balance de lo que pasó y se avecina. Informaciones, opiniones y reflexiones sin condicionamientos. La conducción de José Ruchizano, con Sebastián Di Giorgio, Daniela Contaldo, Pablo Ciepura y Cinti Barra. Los miércoles a las 21 horas por Radio JAR, a tu lado siempre. Estás escuchando Radio JAR, a tu lado siempre. Estimadas, estimados oyentes, que acabamos de escuchar a Abel Pérez Rojas, ahora a Raúl Sacrés, creo que está siendo muy interesante, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar a una más que grandísima amiga. Tengo el privilegio desde hace tiempo de poder decir que disfruto del cariño de toda la escuela que obtengo de doña Próspera Muñoz, mi querida Peri. Entonces, cómo no, escucharla también desde esa edad ya de experimentación de vida, todavía una juventud que sorprende por su energía, por su capacidad intelectual cada vez más agudizada para analizar y hacernos explicar y entender también lo UFO. Queridísima Próspera Muñoz Peri, te escuchamos también aquella magistral mira también que nos aportaste. Han sido muchos programas, has aportado muchas cosas, pero en este programa de ufología aportaste también este audio que todos nuestros oyentes en México y Argentina vamos a tener hoy la suerte de poder volver a escucharte, querida Peri. Entonces, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros, querida Peri. Te escuchamos. Un beso enorme, cariño. Hola, Pachi. Saludos para ti y para todos los oyentes. Me preguntas qué relación encuentro entre la ufología y la filosofía. Te diré. Para mí, que tienen muchísimo que ver. Siempre digo que la ufología no es una simple afición como lo puede ser el fútbol o seguir a tal o cual cantante de moda. El aficionado al tema ovni pone en ello alma y vida, pasión. El tema es en sí una filosofía de vida, una forma diferente de encararla y de buscarle sentido. De hecho, mira, una forma de saber si una persona que afirma haber tenido un encuentro ovni dice o no la verdad es observar su vida y cómo cambian sus conceptos, sus prioridades, sus ideas, en suma, su filosofía. Si este cambio no se da, difícilmente nos puede convencer de la veracidad de su contacto. Y esto es lógico. Si has vivido una experiencia tan extraordinaria, es imposible quedarte tan pancho. A la fuerza tiene que influir en tu vida. La auténtica filosofía ovni es una maravilla. Toda persona que entra en contacto directo con ellos no tarda en explicar todo cuanto ha sentido, pues solo con su mirada estos seres te transmiten empatía, tolerancia, compasión, comprensión, serenidad y paz. Pero solo con visualizar uno de sus aparatos, a las personas nos puede cambiar y entender la vida desde otros conceptos. Tengo varios amigos que les ha ocurrido esto, Por supuesto
que el contacto enriquece a la persona, la hace mejor persona, se individualiza, sale de la masa y buscando respuestas a aquello que ha visto consigue una nueva filosofía de vida, más humana, y desarrolla una opinión propia, refuerza su personalidad, un montón, enriquece la vida de una manera increíble. Los casos que yo conozco personalmente, a personas que han sido abducidas, aquí en España he conocido a 3, la verdad es que así ha pasado, así les ha ocurrido, después de tener el contacto, después de todo lo que le ha ocurrido, cuando logran por fin asumir y afianzar todo aquello que les han dicho, comprenderlo y tal, pues han enriquecido su vida de una manera increíble y han tenido un cambio impresionante para mejor. Una filosofía de vida nueva, propia. Por supuesto, por supuesto que también se da alrededor del tema ovni una pseudofilosofía con ideas delirantes, se crean bulos y montajes, se explica la historia a base de fantasías. Algunas personas con inquietudes que se acercan al tema se encuentran con todo esto, ya que proliferan en vídeos y charlas y conferencias, y claro, se desilusionan y se echan para atrás. Les recomiendo a estas personas que sigan buscando, porque hay un buen montón de investigadores buenísimos, también divulgadores, escritores, personas honradas que no van buscando la economía, sino es algo que hacen por emoción, por afición, porque lo llevan y lo sienten, lo llevan en el corazón y escriben, ya te digo, con el corazón. Además, estos estudian los casos, van a las fuentes auténticas, se informan debidamente. Y bueno, que hoy día hay mucha gente que trabaja en el tema con muchísima seriedad. Y merece la pena que la gente que le guste no se encuentre a primeras de cambio con estas cosas, sino con lo auténtico, que busquen, que profundicen y busquen lo auténtico, porque lo auténtico existe. Y en este orden de cosas, chapó por tus amigos los filósofos a quienes has preguntado y has pedido opinión y te han dicho que no te dan ninguna respuesta puesto que no entienden del tema ovni. Chico, en estos tiempos en los que todo el mundo habla de lo que no sabe y opina de cualquier tema sin tener ni pajolera idea, también el tema ovni, por supuesto. Esta actitud de estos filósofos es de agradecer y demuestra su honradez y profesionalidad. Chapó. Y nada más, Pachi, creo que con esto te explico más o menos lo que siento yo por este tema y cómo lo veo. Te lo repito, el tema ovni es una filosofía de vida. Adiós, que lo pasen todos muy bien, un abrazo enorme. Adiós a todos. Pachi, se me olvida felicitarte por tu programa que es buenísimo y por tu forma tan peculiar de hacer radio. Eres un tío grande. Besos. Estimadas, estimados oyentes de Radio Jar Argentina, a tu lado siempre, México, el canal sabersinfin.com, estimados oyentes, es un honor, es un privilegio para mí poder estar con vosotros y generar este primer programa para, como veis, todo en torno a ufología. Bueno, quiero, quizás sea necesario presentarme un poco. Hace 2 años y unos cuantos meses ya
el día 19 de marzo del 2017 tuvimos un primer encuentro ovni en familia con una nave que se hizo física en Benicarló, en esa fecha que digo, estando viviendo en un ático, como contaba, como cuento en un libro que escribí, Pacto Diplomático Extraterrestre Biológico Físico Astral, que no está en el mercado, que he retirado por cositas mías. Entonces utilicé unos personajes, me di el papel de escritor, amigo de la familia protagonista que utilizaba para de alguna forma suplantar nuestra identidad, la de mi familia, y pude contar a través de ese libro esa experiencia que en aquel momento no estaba yo preparado para contarla, asumiendo que los protagonistas éramos nosotros, era yo. Entonces, como os digo, utilizando unos personajes, pude en aquel tiempo, a los poquitos meses, por esa necesidad imperiosa de contar eso, que entiendo es algo muy importante, pues conseguí trasladarlo así. Luego más adelante ya asumí y explicaciones de cómo ya me sentía preparado y comuniqué que el protagonista de ese libro pues era yo y mi familia. Entonces esa es la partida mía en el mundo de ufología a raíz de eso y de participar en diferentes programas de radio en España. Por la grandísima confianza que me ofreció Juan Carlos Baruch Hernández de Mundo Insólito Radio, al que quiero agradecer y siempre estaré agradecido. Me dio la oportunidad, considero que Misterios del Alma Tierra era momento de que naciera, me dio esa confianza y desde entonces pues sigo desarrollando todo esto de la ufología para tratar de entender a las personas humildemente lo que por yo haber vivido una y otra vez situaciones fantásticas paralelas a lo UFO, a lo ET, incluso en físico, he vivido ese salto cuántico que me ha dado noción de cuál es mi dharma, mi misión aquí en la Tierra, y es para desarrollo de esto. Entonces, fantásticamente en esta última sección de noticias que vamos a ver un poquito hoy para despedirnos, estimados, estimadas oyentes, comunicaros por una parte que hace 2 días fue mi último contacto, hay un vídeo subido a YouTube, Pachi Villar de Paul, avistamiento Cuya, avistamiento UFO Cuya en YouTube, es muy fácil, es muy reciente, es complicadito de ver, es un tintilleo de una nave que apareció 2 veces, pero si generáis las condiciones de una buena pantalla, una buena iluminación negativa para concentraros en pantalla, podéis ver un precioso vídeo. Podéis ver también Benicarló 2017, Pachi Villar de Paul, avistamiento Benicarló, también en YouTube de hace 2 años. Bueno, todos los profesionales de España entre medio saben que tengo muchísimos vídeos, muchísimas fotos que han analizado algunas, que todas dan objeto sólido y nadie dice nada. Generamos con mi equipo Santiago Carcas Cuartero, Ángela Piñeiro, informes UFO detallados, que como veréis también en diferentes páginas tenemos informes. Ayer Santiago me decía, bueno, creo que estoy en 193 páginas de informes UFO, son experta genetista, doble doctora en medicina, bueno, son presidente y vicepresidenta de la Asociación para la Recuperación de los Desaparecidos en la Guerra Civil del Franquismo y generan análisis, exhumación de fosas, generan análisis de ADN crítico para identificación de cadáveres. Entonces, desde esa autoridad también tienen sus impresionantes informes UFO a disposición de todo el público. Son ahora equipo, hemos vivido en Benicarló juntos, no nos conocíamos hasta después de yo ser responsable del área de un programa de radio también de ufología donde empecé, y contacté con ellos a raíz de tener noticia de un vídeo de ellos, y sorpresivamente para mí en Benicarló, entonces hemos vivido en paralelo a muy poquita distancia. Su terraza de la mía daban 160 metros, ahora estoy viviendo en Cuya.
Y bueno, es un enorme placer, creo que como primer programa para mí es un enorme placer, con esa canción de los Caligaris, yo creo que empezamos en Argentina y también animamos a nuestros hermanos de México. Es un enorme honor, es un enorme placer. Pachi Villar de Paul, Misterios del Alma Tierra, para para Radio Jara Argentina, a tu lado siempre, para sabersinfin.com. Un enorme placer, un privilegio. Gracias a todas, a todos, a cada una, cada uno de vosotros. Un beso en vuestro corazón. Seguimos con ufología en próximos programas. Es un enorme placer, es un enorme honor. Muchísimas gracias Argentina, muchísimas gracias México, muchísimas gracias José Rustisano, muchísimas gracias Abel Pérez Rojas, a todos los invitados, a todos los equipos de compañeros y compañeras. Un enorme abrazo, beso en vuestro corazón. Muy buenas noches, es un enorme placer. Muchísimas gracias. Añadimos, estimados oyentes, esta última parte del programa, que será una sección de noticias que aparecerá en algunos programas, no en todos, pero hoy es el caso, y por ser primer programa, un poquito para poder contaros también qué labor desarrolla Misterios del Alma Tierra, mi persona también, paralelo a programa y a nuestras investigaciones y análisis, paralelos a ufología. Entonces, esta sección última de noticias, estimadas oyentes, es poneros al día en Argentina y en México, Misterios del Alma Tierra. Quiero que sepáis que firmó hace unas semanas un convenio con el Observatorio Astronómico del Alto Maestrazgo, aquí en Cuya, en la localidad donde vivo. Hemos tenido la suerte de tener en programa Misterios del Alma Tierra, pasado en España, a Víctor Fabregat como invitado mío, y también en otro programa, donde también me concedió unos minutos de entrevista. Él es un doctor, doble doctor en química, es doctor en química, perdón, no doble doctor en química, es doctor en química, es máster en astronomía, astrofísica y responsable director del Observatorio Astronómico del Alto Maestrazgo, aquí en Cuya, como os decía, y hemos firmado un convenio para monitorar un espacio del cielo. De hecho, el otro día Víctor me decía: joder, Pachi, llevas 2 semanas viviendo en Cuya y ya has captado el primer UFO. Comentario a esa filmación que os comentaba que subí antes de ayer a YouTube con un amigo Jordi del canal Misterios y Conspiraciones de YouTube. Ese vídeo está en YouTube a disposición de todos vosotros. Entonces, eso es un convenio que hemos firmado con un observatorio astronómico que desarrolla una labor importante de seguimiento de, bueno, en conjunto con otros observatorios, vigilan el cosmos. Entonces tendremos a Víctor Fabregat Tena también en programa cuando sea posible, y también otra noticia es avanzaros ya que Próspera Muñoz Jiménez, Constantino Salguero, Caro, Miguel Ángel Molinero, Trejo y yo mismo estamos ya en labor de organizar y registrar la asociación de contactados que vamos a generar, a crear aquí en España, para desarrollo de información UFO y para nosotros también como grupo, pues para piña, lugar de estudio, de análisis, de propagación de lo UFO, de lugar de seguridad nuestro también. Entonces estamos con eso. Ahora pueden correr los que quieran, pueden hacer todas las asociaciones de contactados que quieran. Nosotros va a ser una asociación de la que vamos a tomar cuenta personas que desde
no ánimo de lucro y con una profunda convicción de que es labor que tenemos que desarrollar, tratar de aportar nuestro granito de arena y sumarnos como grupo. Entonces, en esta última sección de noticias desarrollaremos esas cosas también, esas noticias, esos temas. Tendremos a esos invitados, programas y ahora sí, un enorme abrazo a todos en México, en Argentina. Es un honor, muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Gracias a todos. Seguimos con los Caligaris, con esa genial canción que utilizamos en programa para alegría de todos nosotros, que corran los otros. Nosotros vamos pasito a paso, vamos caminando. Un abrazo, estimadas, estimados oyentes, es un auténtico honor. Pachi Villar de Paul, Misterios del Alma Tierra, un beso en el corazón a todos y a todas. Hasta el próximo. Noticias, deportes, especiales, actualidad e interés general. Todo lo que buscas en una sola radio. Radio Jar, a tu lado siempre.